Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Kirill y hoy les traigo una historia que, de verdad, no querrán perderse. Si es la primera vez que pasan por aquí, suscríbanse para no saltarse ninguno de mis relatos. Pero les advierto, lo que van a escuchar sucedió de verdad en España y cambió la vida de una familia de manera radical. ¿Listos para saberlo todo? Miguel y Olga vivían en la histórica ciudad de Segovia, famosa por su imponente acueducto romano y sus estrechas calles que serpentean entre edificios centenarios. Su hogar estaba en un bloque de pisos construido a finales de los años 60, ubicado en un barrio tranquilo, no muy lejos del casco antiguo. El portal tenía un inconfundible olor a humedad y la luz del rellano parpadeaba a menudo, dándole al lugar un aire un tanto lúgubre. Pero ellos, acostumbrados a lo modesto, habían hecho de ese piso un espacio acogedor, con macetas de geranios en las ventanas y fotografías de viajes pegadas a la nevera. Él trabajaba como conductor de autobuses urbanos, recorriendo todos los días la misma ruta que atravesaba el centro de la ciudad y llegaba hasta el barrio alto. A veces, cuando algún turista despistado le pedía consejo, se entretenía recomendándole rincones poco conocidos para visitar. Por su parte, Olga era recepcionista en una peluquería del barrio. Le encantaba charlar con las clientas, conocer sus historias y ofrecerles un café mientras esperaban. Algunos días, cuando terminaba su turno, traía a casa bollitos de la pastelería de al lado, y así, junto a Miguel, disfrutaban de pequeños placeres que convertían la rutina en algo más amable. Eran una pareja sencilla, sin grandes aspiraciones económicas, pero muy unidos. Compartían sueños de viajar alguna vez al extranjero, pero mientras tanto, se conformaban con escapadas de fin de semana a la Sierra de Guadarrama o alguna playa de la costa levantina. Sus días discurrían sin grandes sobresaltos, entre paseos por las plazas de Segovia, comidas en mesones tradicionales y ratos tranquilos de televisión. Incluso habían pensado en adoptar un gatito, pero no se decidían por miedo a no tener tiempo suficiente para cuidarlo. Una mañana, Olga salió de casa temprano, como solía hacer. Llevaba su abrigo gris y un bolso que le regaló su hermana. Se despidió de Miguel con un beso distraído y le recordó que comprara algo de fruta para la cena. Él, por su parte, tenía previsto revisar el aceite del coche tras volver de su ruta. La jornada prometía ser normal, el cielo azul de Castilla y la brisa fresca que anunciaba la llegada del buen tiempo. Sin embargo, al caer la tarde, Miguel regresó y sintió una punzada de inquietud. El piso estaba en silencio, con las luces apagadas. Ni rastro de Olga. Al principio pensó que habría ido de compras o se habría quedado más tiempo en la peluquería. Pero cuando empezó a anochecer y ella no contestaba el teléfono, la preocupación se apoderó de él. Llamó a varias compañeras de trabajo, ninguna sabía nada. Más tarde, telefoneó a un par de amigas de la infancia de Olga, pero tampoco obtuvo información. A medianoche, la angustia era insoportable. Rezando porque fuera una falsa alarma, marcó el número de la policía. Los agentes aparecieron al cabo de un rato. Le pidieron detalles, cómo vestía Olga, cuánto tiempo llevaban casados, si había notado algún comportamiento extraño recientemente. Miguel contestó a todo con voz temblorosa. Abrieron una investigación por desaparición, pero las primeras horas resultaron infructuosas. 2 días más tarde, Miguel seguía pegando carteles con la foto de Olga por las paredes, farolas y tiendas cercanas. Los vecinos del bloque y los amigos se sumaron a las búsquedas. Pero el tiempo corría, y ni una sola pista surgía. Miguel apenas dormía, la preocupación lo consumía. La tercera noche, llamaron al timbre. Era un policía con rostro sombrío. Explicó que se había hallado el cuerpo de una mujer cerca de una vereda que conducía a un antiguo caserío en las afueras de Segovia. La descripción coincidía con la de Olga. A Miguel se le vino el mundo abajo, aunque aún abrigaba la tenue esperanza de que fuera un error.
Pero en el Instituto de Medicina Legal, el mazazo fue definitivo. La mujer sin vida era su esposa. Tenía marcas de golpes y señales de violencia. No se sabía por qué fue llevada a ese descampado ni quién podía estar detrás. El caso se consideró homicidio. Los días posteriores fueron una pesadilla. Familiares y amigos acudieron al entierro, arropando a Miguel como podían. Él caminó tras el féretro sin derramar una lágrima, en un estado de shock que le impedía comprender la magnitud de la tragedia. Al volver al piso, sintió el golpe de la ausencia. Todo le recordaba a ella, la taza de té que dejó esa mañana, las zapatillas en el recibidor, el aroma de su perfume flotando en el aire. Intentó dormir, pero solo lograba dar vueltas en la cama, recreando en su mente momentos compartidos, incapaz de aceptar que Olga ya no estaba. La investigación policial avanzaba con lentitud. No había testigos ni cámaras que hubiesen captado nada extraño. Miguel intentaba colaborar, relatando cada detalle de la rutina de Olga, pero sus palabras parecían no conducir a ninguna pista sólida. A medida que pasaba el tiempo, la desesperación lo invadía. Rara vez se presentaba a su trabajo en el autobús, se pasaba los días deambulando por la ciudad, confiando en encontrar un milagro que devolviera la luz a su vida. Pero nada sucedía. Un mes más tarde, cuando el dolor se había convertido ya en parte de su existencia diaria, sucedió algo que lo sacudió por completo. El teléfono sonó, mostrando un número desconocido. Miguel contestó casi sin fuerzas, esperando cualquier cosa menos la frase que escuchó: «Puedo ayudarte a recuperar a tu esposa». La voz de la mujer, suave y enigmática, le heló la sangre. Intentó responder, pedir explicaciones, pero la llamada se cortó de golpe. Se quedó paralizado, sujetando el móvil con la mano sudorosa. ¿Una broma retorcida? ¿Un engaño cruel? Esa noche no pegó ojo, dándole 1000 vueltas a lo ocurrido. ¿Podía ser un simple loco que se aprovechaba de su dolor? ¿O existía un pequeño hilo de esperanza? Su parte racional gritaba que era imposible traer de vuelta a Olga. Pero la desesperación era tan grande que cualquier mínima posibilidad de volver a verla, aunque sonara absurda, lo mantenía aferrado a la ilusión. Sin saberlo, estaba a punto de iniciar un camino que pondría patas arriba todo lo que creía entender sobre la vida y la muerte, sumergiéndolo en un laberinto de misterio y revelaciones que jamás habría imaginado. Así terminaba este capítulo marcado por la tragedia y el asombro, donde cada minuto se teñía de incertidumbre. Miguel iba a descubrir que la oscuridad en torno a la muerte de Olga era más profunda de lo que temía, y que ese extraño mensaje era solo la primera puerta a un mundo donde lo imposible podía hacerse realidad. La voz anónima y la extraña promesa de recuperar a Olga martillaban la mente de Miguel sin descanso. Pasaba las horas dando vueltas por el piso, incapaz de concentrarse en otra cosa. Una parte de él se sentía ridícula por siquiera considerar la idea de que su difunta esposa pudiera volver de algún modo, pero el dolor y la añoranza eran tan profundos que cualquier posibilidad, por mínima que fuese, parecía un clavo ardiendo al que aferrarse. 2 noches después de aquella llamada, el teléfono volvió a sonar. Miguel se apresuró a contestar, con el corazón palpitándole en las sienes. En la pantalla, de nuevo, un número desconocido. Descolgó, conteniendo la respiración. «Buenas noches, Miguel», dijo la misma voz femenina, aunque esta vez sonaba más segura. «Te ruego que no cuelgues. Sé que esto resulta extraño, pero créeme, no se trata de una broma». «¿Quién eres?», replicó él, intentando sonar firme a pesar del temblor en sus manos. «¿Qué sabes de Olga?». El silencio se prolongó unos segundos, hasta que la mujer respondió con un hilo de voz. «Me llamo Tatiana. Soy vidente, por decirlo de algún modo. He percibido algo muy intenso alrededor de tu esposa. Ella no se ha marchado del todo de este mundo». Miguel tragó saliva, incrédulo.
¿Cómo podía nadie hablar de la presencia de Olga si la realidad era que estaba muerta? No entiendo. Se esforzó por sonar racional. La policía confirmó que fue asesinada. La enterramos hace semanas. Lo sé, respondió Tatiana. Pero la muerte no siempre es el fin. A veces, si ocurre de forma violenta o si la persona deja asuntos pendientes, su alma permanece. En el caso de Olga, hay algo que la ata a la vida. Su espíritu se ha alojado en un animal, en una gata. Era demasiado. A Miguel se le nubló la vista, se llevó una mano a la frente. En otro contexto, pensaría que la interlocutora estaba loca. Pero la desesperación lo empujaba a escucharla. Esto es absurdo, murmuró. Comprendo que no me creas. Pero si quieres descubrir la verdad, necesito que vengas a verme. Mañana a las 7, en las afueras, junto a la ermita de San Marcos. Iré vestida con una chaqueta oscura. Ven solo. La llamada se cortó antes de que Miguel pudiera preguntar más. Se quedó mirando el móvil, con el corazón a mil. Dudó en avisar a la policía, pero temía que se burlaran de él o le recomendaran ignorar a una posible estafadora. Al final, decidió arriesgarse. Cualquier cosa que arrojara algo de luz sobre la muerte de Olga, por extraña que fuera, merecía la pena. A la tarde siguiente, condujo hasta la solitaria ermita situada en un camino secundario, cerca de unas colinas. Al llegar, vio la silueta de una mujer alta, de pelo negro y gesto serio. Se acercó con cautela, mirando a su alrededor por si alguien acechaba. ¿Tatiana?, preguntó en voz baja. Gracias por venir, dijo ella. Siento haberte perturbado con mis llamadas, pero era la única forma de acercarme a ti. Estoy segura de que la muerte de Olga no fue casual. Y creo que su alma sigue aquí, encarnada en una gata que ronda la zona. Miguel arqueó las cejas, sobrepasado. Ella sacó de su bolso una pequeña vasija de cerámica, con inscripciones que parecían antiguas. Toma. Llévatela a tu casa. Si encuentras una gata que se comporte de manera inusual y sientes que puede ser Olga, vierte leche en esta vasija y obsérvala. Si la leche se vuelve turbia tras beberla el animal, significará que su espíritu habita allí. Esto suena inverosímil, admitió Miguel, sosteniendo la vasija con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas? Tatiana clavó en él una mirada penetrante. Porque tu mujer no descansará hasta que descubras la verdad de su muerte. Y quizá esta sea la única forma de comunicarse contigo. Además, siento que hay algo más, fuerzas oscuras que tratan de ocultar lo que le sucedió. Por favor, no digas a nadie lo que estás haciendo. Te pondrías en peligro. Miguel asintió, incapaz de hallar palabras. Un soplo helado recorrió el lugar y un escalofrío le sacudió la espalda. Cuando parpadeó, se dio cuenta de que Tatiana ya se marchaba. La observó alejarse con paso rápido, fundiéndose en el crepúsculo. Durante el trayecto de vuelta, dio vueltas a lo que acababa de oír. ¿Sería posible una locura así? ¿O se trataba de un engaño bien orquestado? Al llegar a su piso, se encerró en la cocina y miró la vasija. Las inscripciones parecían símbolos antiguos, quizá algo esotérico. En otro momento, se habría reído, pero ahora no encontraba nada gracioso en ello. Tal vez esa mujer estaba jugando con su sufrimiento, o tal vez, solo tal vez, existía una rendija de esperanza de volver a conectar con Olga. Pasó una noche de insomnio, revolviéndose en la cama. Recordaba la ternura de su esposa, su risa luminosa, la forma en que le sujetaba la mano cuando caminaban por las calles de Segovia. Revivir aquellos instantes le desgarraba el alma. Pero, si de verdad quedaba alguna forma de sentir su presencia, no renunciaría sin intentarlo. A la mañana siguiente, compró leche fresca en una tiendecita cercana. Sirvió un poco en la vasija y la dejó en un rincón de la sala.
Miró hacia la puerta, absurda expectativa de que una gata apareciera de la nada. Obviamente, eso no ocurrió. Miguel salió al portal, llamando con un misi, misi, suave, como para atraer a algún felino vagabundo. Una vecina, doña Remedios, lo miró con lástima y comentó que no había visto gatos callejeros esa semana. Miguel se sintió un tonto, pero se negó a rendirse. Durante los días siguientes, vagó por calles y plazuelas, buscando gatos errantes. Llevaba la vasija en una bolsa, por si coincidía con alguna gata que le hiciera sentir algo especial. Parecía una locura, y en cierto modo, lo era. Pero la promesa de Tatiana resonaba en su cabeza: tu esposa no descansará hasta hallar la verdad. Justo cuando empezaba a convencerse de que todo era un sinsentido, empezó a notar señales extrañas. Una noche, al volver a casa, descubrió que la puerta estaba entornada, aunque juraba haberla cerrado con llave. Nada parecía robado, pero en la mesa de la cocina había una vieja baraja española, con una sola carta boca arriba, la sota de bastos. ¿Quién habría entrado y por qué dejar algo tan enigmático? El corazón le dio un vuelco. ¿Estaba siendo vigilado? ¿Tendría relación con la muerte de Olga o con esa supuesta gata? Una sensación de peligro se instaló en su pecho, mezclándose con la esperanza de que, pese a todo, las palabras de Tatiana fueran ciertas. Al fin y al cabo, si había manos siniestras moviendo hilos, ¿no podría ser real también que el espíritu de Olga siguiera presente? Así concluía un capítulo lleno de dudas y sobresaltos, donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural empezaba a difuminarse ante los ojos de Miguel. Solo el tiempo diría si la promesa de reencontrarse con su esposa era una insensata fantasía o algo que desafiaba las reglas de la vida y la muerte. El descubrimiento de aquella carta extraña en su propia casa acrecentó los temores de Miguel. ¿Quién podría tener acceso a su piso y, sobre todo, para qué? Cada vez que salía al portal, miraba con recelo a los vecinos, preguntándose si alguno sabría más de lo que aparentaba. No quería ser paranoico, pero la sensación de que alguien lo vigilaba se volvía más intensa. Al mismo tiempo, la instrucción de Tatiana seguía retumbando en su cabeza: si encuentras a la gata y bebe de la vasija, la leche se volverá turbia. Con esa idea, Miguel recorrió buena parte de Segovia en busca de felinos callejeros. Se adentró en callejones mal iluminados, en busca de animales que husmearan los contenedores de basura. De día, solía visitar la parte baja del acueducto, donde a veces había gatos merodeando las piedras antiguas. Nada. Si alguno bebía leche, no sucedía nada extraordinario. La gente comenzó a murmurar que el pobre viudo se había obsesionado con algo extraño, pues se le veía ofrecer leche a cada gato que se cruzaba en su camino. Los amigos trataban de consolarlo, invitándolo a pasear o a tomar un café, pero él les daba evasivas. ¿Cómo explicarles esa locura? Sin embargo, en su fuero interno sentía que, por descabellado que pareciera, debía perseverar. La voz de Tatiana y el recuerdo de Olga se lo exigían. Una mañana, fue a ver a la policía para preguntar si había alguna novedad en la investigación del crimen. El inspector que lo atendió negó con la cabeza. No tenían pistas concretas. Con delicadeza, le recomendó que buscara ayuda psicológica, pues era normal que la pena lo abrumara. Miguel salió de la comisaría sintiéndose más solo que nunca. Ni la justicia ni la razón parecían de su parte. Aquella misma noche, su teléfono volvió a sonar. Al descolgar, escuchó la voz inconfundible de Tatiana. «Aún no la has hallado, ¿verdad?» «No», respondió Miguel, apretando los dientes. «Esto es más difícil de lo que pensaba. Cada día veo gatos, pero ninguno», se interrumpió, dudando si compartir sus miedos. «Alguien entró en mi piso. Me dejó una carta de baraja, como una señal». Tatiana guardó silencio unos instantes. Luego, su voz sonó más sombría. «Temo que tengas razón.
Hay personas interesadas en que no descubras la verdad. Quizás sepan o intuyan que el alma de Olga no se ha ido. Te pido que tengas cuidado. Mantén en secreto lo que haces con la vasija. Por favor, no hables de mí con nadie. Miguel sintió un escalofrío en la espalda. ¿Crees que están vigilándome? No lo dudes. Y si saben que sigues pistas relacionadas con la muerte de Olga, querrán frenarte a toda costa. Ten paciencia. La gata puede aparecer en cualquier momento, si la fuerza que la empuja a contactarte es real, ella te hallará. La llamada terminó igual que siempre, dejando más inquietud que respuestas. Con el pulso alterado, Miguel pasó el resto de la noche repasando cada suceso, la muerte de Olga, la vasija, la intrusión en su hogar. Todo apuntaba a una historia retorcida, casi irreal. Pese al cansancio, a la mañana siguiente salió decidido a seguir buscando. Recibió burlas de algún transeúnte que lo vio dejar cuencos de leche en rincones insólitos. Ignoraba las miradas de burla, el recuerdo de Olga era su motor. Recordaba la ternura con que ella le besaba la frente, o cómo le tomaba la mano al cruzar la calle. Cualquier sacrificio le parecía poco si con ello podía hallar su espíritu. Una tarde, visitó un local esotérico llamado La Luz Antigua. Le habían comentado que la dueña, Esperanza, entendía de temas paranormales. Tras escuchar su relato, la mujer lo miró con ojos compasivos. He oído historias de almas que se aferran a un cuerpo animal cuando su muerte fue violenta. Susurró. A veces, buscan alertar a sus seres queridos sobre la verdad. Tu esposa podría estar intentando guiarte para que descubras qué ocurrió en realidad. Miguel se estremeció al oír estas palabras. Todo sonaba tan macabro, pero a la vez le daba un atisbo de esperanza. Le preguntó cómo podía reforzar su conexión con ese supuesto espíritu. Esperanza le aconsejó velas blancas, oraciones sencillas y una mente abierta. Nada prometía certezas, pero cualquier consejo valía. Antes de despedirse, ella le advirtió. Si hay gente empeñada en que no se sepa la verdad, debes extremar la precaución. A veces, la frontera entre lo humano y lo sobrenatural se traza con sangre. Aquella frase lo acompañó cuando regresó a casa. Al abrir la puerta, revisó cada rincón para asegurarse de que nadie había entrado otra vez. Para su alivio, todo parecía en orden. Se notaba una atmósfera extraña, un silencio sobrecogedor, como si el aire estuviera cargado de expectativas. Esa misma noche, tuvo un sueño muy vívido, veía a una gata de pelaje negro que se colaba por la ventana del salón. En su mirada, le pareció reconocer los ojos de Olga. En el sueño, el animal maullaba con angustia, tratando de comunicar algo. Miguel se despertó empapado en sudor, con la imagen de aquellos ojos grabada en su mente. Al día siguiente, se plantó frente a su ventana, dejando la persiana algo abierta, y situó la vasija con leche en el alféizar interior. Por disparatado que fuera, sentía que debía recrear lo visto en el sueño. Las horas pasaron sin novedad. Al anochecer, se hallaba sumido en un sopor en el sillón cuando escuchó un leve ruido en el balcón. Se incorporó de golpe, pero ya no había nada. Sin embargo, la leche en la vasija estaba algo removida, como si alguien, o algo, hubiese bebido de ella. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podría ser la gata de sus sueños? Olga, en ese cuerpo felino, intentando contactar. Empezó a encender y apagar la luz en el salón, con la esperanza de que el animal volviera y se dejara ver. Pero no sucedió nada más. Aquella leve evidencia no bastaba para confirmar nada, aunque para él representaba un impulso para no rendirse. Así culminaba otro capítulo lleno de incertidumbre y esperanza. Miguel estaba lejos de esclarecer quién mató a Olga y por qué. Pero comenzaba a intuir que la verdad iba mucho más allá de un simple crimen,
quizás se entrelazaban fuerzas oscuras, silencios cómplices y un espíritu que no descansaría hasta que se hiciera justicia. A medida que los días avanzaban, Miguel sentía que sus investigaciones sobre la muerte de Olga y la posibilidad de que su alma siguiera en el mundo se volvían más peligrosas. Empezó a notar que, en ocasiones, un coche gris parecía seguirlo de lejos, girando las mismas esquinas que él. Un par de veces, se encontró con desconocidos que se quedaban mirándolo de forma extraña. Intentó convencerse de que era producto de sus nervios, pero un sexto sentido le gritaba lo contrario. Por otro lado, su búsqueda de la gata continuaba. Cuando no estaba dejando cuencos con leche por lugares insólitos, revisaba en internet foros de personas que hablaban de fenómenos paranormales. Encontró testimonios que parecían sacados de cuentos de brujas, mencionando puentes entre almas y animales e impedimentos desde las sombras. Aunque sonaba descabellado, cualquier teoría que arrojara una chispa de claridad era bienvenida para su corazón desesperado. Cierta tarde, recibió una llamada de un número oculto. Pensó que sería Tatiana. Pero al descolgar solo escuchó una respiración pesada y luego un murmullo amenazante: déjalo ya si no quieres acabar como ella. El móvil se le resbaló de la mano por la impresión. Se quedó con el pulso acelerado, consciente de que alguien no solo vigilaba sus pasos, sino que pretendía asustarlo. ¿Quién tenía tanto interés en que la verdad de Olga permaneciera enterrada? Temblando, guardó el teléfono y salió a la calle, decidido a buscar refugio en la iglesia de un convento cercano donde, de niño, solía rezar. Quizá allí sentiría un poco de paz y podría pensar con claridad. Al llegar, se sentó en un banco de madera, en silencio. El eco de sus propios pasos le resultó extraño, como si aquel lugar sagrado se le quedara grande. Rezó, o al menos lo intentó, pidiendo a Dios que le diera fuerzas. Pero seguía sintiendo que el peligro se cernía sobre él. Tuvo la clara sensación de que, si había alguien capaz de ayudarlo, no estaba entre aquellas paredes, sino en el mundo oculto que rodeaba a Tatiana. Regresó a casa al anochecer, echando las cerraduras con cuidado. Encendió una lámpara en la sala y se dispuso a revisar sus notas y las cosas que había descubierto, nombres de supuestos testigos, el lugar donde hallaron el cuerpo de Olga, la extraña pista de la baraja española. Alguien, en algún lugar, protegía un secreto turbio. De pronto, su teléfono volvió a sonar. Esta vez sí era Tatiana. Su voz sonaba más tensa que nunca. Necesito verte. Sé que te han amenazado. Ven mañana a mediodía al Parque del Alcázar. Pasea por los jardines y yo te encontraré. Miguel aceptó. Aunque le angustiaba la idea de ser seguido, intuía que Tatiana podría brindarle explicaciones. Con el corazón en un puño, llegó al día siguiente a la hora acordada. El parque estaba lleno de turistas admirando las vistas, lo que le dio una ligera tranquilidad. En plena multitud, quizás nadie se atrevería a atacarlo. Tatiana apareció junto a una fuente, con gafas de sol y una bufanda que le cubría parte del rostro. Con un gesto, le indicó que la siguiera hasta un banco más aislado. Sin rodeos, le explicó. He estado estudiando las energías en torno a la muerte de Olga. Ella descubrió algo grave, algo que implicaba a gente influyente. Tuvo el valor de denunciarlo o de amenazar con hacerlo. Por eso la mataron. Ahora, su alma permanece atrapada, intentando guiarte para que se sepa la verdad. Miguel apretó los puños. Entonces, ¿fue un asesinato premeditado? Sin duda. Y no descansarán hasta silenciar cualquier cabo suelto. Tatiana bajó la voz. Si la gata aparece, significará que Olga sigue aferrada al mundo para señalar a los culpables. Pero también significa que esos culpables saben que hay un vínculo espiritual capaz de desvelar secretos. ¿Te das cuenta del peligro? Las palabras de Tatiana resonaron con fuerza. Por primera vez, todo cobraba un sentido macabro,
Olga no fue víctima de un loco al azar, alguien la eliminó porque se cruzó en su camino. Y ahora, ese grupo, o persona, no dudaba en amedrentar a Miguel. Cuando la charla terminó, Tatiana se marchó con prisas, advirtiendo que evitaría contactar unos días para no llamar la atención. Miguel se quedó absorto, con un torbellino de pensamientos golpeando su interior. Había rechazado la idea de que Olga estuviese ligada a un crimen tan sórdido, pero ahora la comprendía con nitidez. Aquella mujer alegre y solidaria con quien se casó era valiente y, si detectó una injusticia, habría tratado de impedirla, aun arriesgando su vida. De regreso a casa, sintió el impulso de revisar nuevamente los lugares donde solía dejar la vasija. Estaba anocheciendo cuando llegó a un callejón poco transitado. Allí, encontró huellas de patas felinas cerca de un cuenco con leche que había dejado esa mañana. Tenía el presentimiento de estar muy cerca de la aparición que tanto ansiaba. Sin embargo, un ruido de motor lo alertó. Aquel coche gris, estacionado al fondo, parecía tener a alguien en su interior vigilándolo. Sintiéndose atrapado, retrocedió lentamente hasta la calle principal, intentando mantener la compostura. El vehículo no se movió, pero la presencia resultaba intimidante. Esa noche, con la adrenalina aún en el cuerpo, costó que el sueño lo venciera. Hasta que se rindió al cansancio y tuvo una ensoñación caótica en la que veía sombras persiguiéndolo y gatos huyendo. Y, en un instante de claridad onírica, alcanzaba a ver los ojos de Olga reflejados en la luna. Al despertarse, se preguntó si la última oportunidad de encontrar respuestas a la muerte de su esposa se hallaba precisamente en ese contacto espiritual, en esa gata esquiva que, de un modo u otro, simbolizaba la verdad que tantos deseaban silenciar. Así se cerraba un capítulo cargado de revelaciones oscuras y amenazas veladas. Miguel entendía ahora que la búsqueda de la gata no era una simple locura de viudo, sino el único camino para aclarar qué pasó con Olga. El destino se tejía con hilos siniestros, y él estaba dispuesto a seguir tirando de ellos, por muy terribles que fueran las consecuencias. El miedo y la esperanza convivían en el ánimo de Miguel. Por un lado, las amenazas anónimas y las miradas furtivas lo obligaban a caminar con cautela. Por otro, la convicción de que Olga seguía ahí, en algún rincón de Segovia, le daba fuerzas para no rendirse. Cada jornada, tras su breve turno en el autobús, al que finalmente volvió para no perder completamente su rutina, dedicaba horas a buscar cualquier indicio de la gata misteriosa. Una tarde, cuando comenzaba a dudar de todo, sonó su teléfono. Esperó oír la voz de Tatiana, pero en su lugar, habló un hombre con acento seco, casi ronco. Sé que andas husmeando. Olvídate de encontrar a tu gata, soltó con sarcasmo. O de lo contrario, lo lamentarás. ¿No te basta haber perdido a tu esposa? El pulso de Miguel se desbocó. Al intentar responder, solo escuchó el clic de la llamada finalizada. Se quedó paralizado, sosteniendo el móvil. Esa gente sabía que buscaba a un animal. ¿Tan lejos llegaba el miedo a que la verdad saliera a flote? Deseando un atisbo de esperanza, fue a ver a Tatiana a un lugar acordado secretamente, un viejo local abandonado cerca de la estación de tren. Ella lo esperaba con un semblante serio. Le explicó que había leído las energías de un modo más profundo y que, efectivamente, la gata existía y representaba el último nexo de Olga con este mundo. Siento algo poderoso, Miguel. Su voz se quebró un instante. Tu esposa vio o supo más de lo que debía. Por eso la silenciaron. Ahora, su espíritu busca justicia a través de esta forma felina. Si logras que la gata beba de la vasija y que la leche se enturbie, será una confirmación inequívoca de que Olga está ahí. Y eso, a su vez, te ayudará a exponer a los culpables. Miguel se mostró escéptico. ¿Cómo demostraría yo ante la policía que una gata? No se trata de la policía, lo interrumpió ella, sino de ti.
Necesitas pruebas materiales de quien cometió el crimen. La presencia de Olga, su guía, tal vez te lleve hasta quien la mató. Su alma sigue revoloteando para darte señales. Esa misma noche, Miguel regresó tarde a casa. Subió los escalones con pasos cansados, mirando de reojo cada esquina del rellano. Al abrir la puerta, se encontró con algo inesperado. Sobre la mesa del salón había huellas diminutas de patas, como si un gato hubiese andado por allí. Contuvo el aliento. ¿Cómo era posible que un animal hubiera entrado? No había ventanas abiertas. Inmediatamente, buscó la vasija de cerámica, estaba volcada en el suelo, con rastros de leche derramada. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería la gata? ¿Olga? Empezó a registrar el piso en silencio, pero no halló rastro de ningún felino. De pronto, una idea le atravesó la mente: tal vez la gata se ha manifestado porque la verdad está a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente, mientras meditaba sobre lo sucedido, recibió una notificación de la policía: preséntese en comisaría, tenemos información relevante sobre su caso. Con el corazón en un puño, acudió de inmediato. Un agente le explicó que habían encontrado nuevas huellas dactilares cerca del lugar donde apareció el cuerpo de Olga, y que pertenecían a alguien con antecedentes por amenazas. Era un hombre vinculado a turbios asuntos, al parecer enredado en chantajes y tráfico de influencias. Miguel encajó las piezas: Olga quizá descubrió las irregularidades de ese hombre y quiso denunciarlo. Por eso la asesinaron. Los policías le indicaron que aún necesitaban más pruebas para formalizar la acusación, pero la pista era sólida. Al salir de la comisaría, Miguel exhaló un tembloroso suspiro de alivio y de rabia contenida. Su mujer no murió al azar, alguien la cayó para proteger un crimen. Pero, al menos, el caso avanzaba. Aquella misma noche, revisó el balcón y dejó la vasija con leche. Poco antes de medianoche, oyó un leve maullido. Con el corazón latiendo a toda prisa, se asomó y vio a una gata gris, de ojos brillantes, que lo miraba fijamente. Sintió un escalofrío al reconocer en esa mirada la dulzura de Olga. La gata bebió todo el contenido y, cuando Miguel recogió la vasija, comprobó que el líquido se había vuelto opaco, casi blanco turbio. Cayó de rodillas, llorando de emoción, sintiendo la presencia de su esposa a través de aquel cuerpo menudo. En ese instante, escuchó un estrépito en el portal. Alguien golpeaba la puerta del piso. Temiendo lo peor, Miguel se armó de valor. Antes de poder reaccionar, la puerta cedió y entraron dos hombres con rostros duros, uno de ellos empuñando un arma. «Te advertimos que pararas», espetó con furia. «Entrégame eso o...». No terminó la frase, porque en ese preciso momento, sirenas de policía resonaron en la calle. El agente con el que había hablado horas antes aparecía con refuerzos. En un rápido forcejeo, redujeron a los intrusos y los esposaron. Todo fue muy confuso y veloz. Mientras se los llevaban, Miguel aún sostenía la vasija, temblando. Uno de los policías le informó que venían a protegerlo tras obtener un soplo sobre un posible ataque. En los días siguientes, las declaraciones de esos hombres y las pruebas recabadas permitieron relacionar el homicidio de Olga con una trama de corrupción. Salieron a la luz fraudes y amenazas, y la figura de aquella mujer valiente que se topó con secretos peligrosos quedó reivindicada. Para Miguel, el alivio de saber que se hacía justicia se mezclaba con la tristeza de confirmarlo todo tan tarde. La gata reapareció un par de veces más. Miguel la llamaba Estela y la dejaba entrar a su piso, donde ella se subía al sofá y lo contemplaba en silencio. Él tenía la sensación de que, por algún motivo, era su Olga, o al menos una parte de ella, la que lo miraba. Hasta que un día la gata sencillamente no volvió. Quiso pensar que su espíritu por fin estaba en paz, al haberse resuelto el crimen. Desde entonces, la vida de Miguel cambió.
Se mudó a otro barrio, intentando dejar atrás aquellos pasillos oscuros y el recuerdo de las amenazas. Conservó la vasija como símbolo de la fuerza que puede tener el amor incluso más allá de la muerte. Y aunque a veces se sorprendía llamando Estela a cualquier gato que se le acercaba, en el fondo sabía que nadie reemplazaría a Olga. Sin embargo, viviría honrando su memoria y la lección más extraña que jamás habría imaginado, que el lazo entre dos seres queridos puede traspasar fronteras insospechadas, aun cuando la muerte parezca un muro infranqueable. Así concluía la historia de un hombre que, en su afán por encontrar a su esposa, topó con los rincones más oscuros de la codicia humana, y con el misterio más grande que la vida esconde. Un desenlace donde la verdad triunfó y el amor demostró ser una fuerza capaz de alumbrar la penumbra de este mundo.